Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al noveno episodio de La Vida se mide en mundiales. Y hoy tengo un invitado muy especial. En estos últimos meses hemos coincidido bastante, curiosamente fuera de Ecuador. En Ecuador a ratos nos veíamos, pero no coincidíamos tanto en transmisiones ni en coberturas. Y por supuesto con un par de buenas charlas, uno termina juntándose más con la gente, sobre todo estando fuera. El señor José Daniel Álvarez, que ahora es la figura de ESPN Ecuador en Buenos Aires, está conmigo en este noveno episodio. Hola, Chovito, ¿cómo te va? Bienvenido, gracias por el tiempo. Y la pregunta de rigor, ¿cuántos mundiales en la espalda? Domingo, querido, qué gusto saludarte, gracias por la invitación. Me encanta porque me presentas como José Daniel y quien escuche esto va a decir quién es ese personaje, salvo que sea mi mamá o mi novia, que son las únicas dos personas que me llaman por mi nombre. Un gustazo, la verdad. El tema de los mundiales, pues yo soy un polluelo entonces, porque recién en Qatar pude disfrutar por primera vez en mi carrera de un mundial y realmente que la vida se mide en mundiales, porque lo que se vivió allá en ese mundial, en esa Copa del Mundo, fue lo que uno desde pequeño se imagina cuando va a ir a un mundial, y creo que incluso más, porque ya no fue el ir como hincha, que tampoco he podido hacerlo, y supongo por lo que me planteo en mi carrera, lo voy a poder hacer, esperemos, cuando ya sea veterano. Sino con el tema del periodismo deportivo, que sin duda alguna te hace ver y vivir el mundial de otra manera totalmente distinta. A ver, para que la gente tenga una idea y te ubique, ¿de dónde salió el apodo Chobo? Uy, es una historia recontra sencilla. Me encanta porque, ¿sabes qué? Siempre me la preguntan. Es de las primeras preguntas que me hacen cuando estoy conociendo gente nueva. Ahora, cuando llegué a ESPN acá en Argentina en mayo, me tocó, estaba a punto de hacer una explicación en alguna página web y compartir el código QR, porque todo el mundo me preguntaba. Cuando estaba en segundo grado, me lo pusieron mis compañeros, no el apodo de Chobo, sino el apodo de Chosi, porque mi mamá me cortaba el pelo como Choza. ¿Tú te Yeah. acuerdas que había ese estilo para los niños de primaria, los primeros años, con O el sea, pachón que yo me dicen acá? acuerdo del peinado honguito. Yo tuve el peinado Claro, honguito. exacto. Era el peinado honguito, que podía parecer o un hongo o una choza. Ya. Y por la similitud a la choza, mis amigos en segundo grado, niños Sí, muy, claro. muy creativos, me dijeron chosi. No me molestó, me quedó, y durante toda mi primaria me dijeron así. Cuando ya pasamos a la secundaria, mis mismos amigos, con los cuales he compartido toda la vida, ellos fueron los que lo terminaron evolucionando, y ya quedó Chobo, que ya era como más adulto, por decirlo Sí. así, y quedó. Y hoy en día es como me presento, hoy en día es como me conoce la gente. Eh, Como te digo, se me hace raro que me digan José Daniel. Mm. Usualmente es cuando hice alguna cosa mala. Claro, cuando la mamá usaba los dos nombres. José Ay, Daniel, ven acá. Y es wow. Con mi novia incluso fue un proceso, porque no sé por qué ella decidió decirme por mi nombre, y yo siempre pensaba que había hecho algo malo, entonces siempre estaba a la defensiva, pero sí, esa es la historia del apodo. Es curioso porque mi viejo se llama César Antonio. ¿mm? Nadie lo conoce como César Antonio, todos lo conocen como el Pocho Álvarez. Él es cineasta, y nada, ya pasados los años me pareció recontra curioso que, así como mi papá, que tiene un apodo y su nombre quedó en la oscuridad, me pasó exactamente a mí. Ah, qué divertido, qué divertido. ¿Qué te acuerdas del primer mundial? ¿El tuyo fue Francia o fue Corea y Japón? El primer mundial que tengo recuerdos fue Estados Unidos 1994. No en sí de todo el mundial, yo tenía 4 años, pero sí de la final. La final la tengo muy clara. Mi hermana y mi mamá vivieron 2 años y medio en Brasil, ¿Mm? cuando ella estaba haciendo la maestría, mi mamá. Entonces le tienen mucho cariño a ese país. Y obvio, hasta el 94 no, bueno, hasta el 2002 Ecuador no llegó a un mundial,
Entonces tú sabes y la gente sabe que nosotros en los mundiales íbamos por una u otra selección. En mi caso, en mi familia iban por Brasil. Y por eso recuerdo en la casa de mi abuela, en la sala de estar, la televisión, yo arrodillado con mi hermana, sufriendo con los penales, que cuando Baggio la manda por encima del arco, nos volvimos locos. Mi papá, me acuerdo, agarró y dijo, ahora vengo, les voy a comprar la camiseta de Brasil y salió disparado a buscar la camiseta de Brasil. Ese fue el primer recuerdo de un mundial, pero el primer mundial que lo viví como mundial, sí, el del 98. El del 98, ya con 8 años, mucho más consciente de que a mí lo que me apasionaba era el fútbol, mucho más consciente de todo lo que significa un mundial en cuanto a emotividad y a información, las selecciones, los jugadores, el álbum. Yo soy mucho de jugar videojuegos, también ese mundial marca el tema de la irrupción de los videojuegos con ese FIFA 98 que creo que todos los hemos jugado, los de nuestra generación. Entonces, sí, el primero que recuerdo 94, pero el primero que me lo gocé, el del 98. ¿Te acuerdas la primera vez que te llevaron al estadio, que fuiste al Me fútbol? acuerdo, me acuerdo, Liga El Nacional, año 1995, en el Atahualpa. Ganó la liga 2-1, creo. Y me acuerdo porque yo estaba despistadísimo con el tema de ver a tanta gente en un solo lugar. Me parecía maravilloso, los cánticos, los gritos. Tanto así que el segundo gol de liga no lo vi. No lo vi porque estaba yo perdido en mi mundo, o sea, Sí, claro. tratando de, de absorber todo lo que estaba viendo y viviendo. Y me acuerdo que metió gol a liga y mi papá me sacudió y me dijo, gol, gol. Y yo, no, ¿dónde? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué conexión tuviste con el fútbol a partir de ahí? ¿Tus papás eran futboleros? ¿Tu papá era futbolero? ¿Iban al estadio? ¿Te llevaban al estadio los fines de semana? No, la verdad es que, a ver, es curioso porque mi familia es una familia muy de intelectuales. Mi papá es sociólogo y cineasta, mi mamá es enfermera y antropóloga, mi hermana es antropóloga, mi abuela era educadora. No eran muy futboleros, o sea, a mi papá le gustaba el fútbol, pero no jugaba fútbol, jugaba muy poco. Me llevó al estadio porque yo creo, tendría que consultarlo, pero yo creo que él vio que a mí me comenzó a apasionar desde muy temprano el tema del fútbol. Mi papá, cuando yo lo iba a visitar, porque mis papás son divorciados, cuando yo pasaba con él el fin de semana, él me dejaba ver mucha televisión a comparación de mi mamá. Y, y yo no era que veía muchas caricaturas, sí, sí es que veía, pero después ¿te acuerdas que antes en la mañana era como que pasaban las caricaturas y pasaba el mediodía y yo me enganchaba justo a ESPN, pasaba viendo ESPN, consumí un montón de deporte, era la época de Michael Jordan, entonces básquet también me parecía fascinante, el fútbol se estaba volviendo lo que es ahora porque se estaba globalizando. Entonces, mi papá, sin querer queriendo, fue nutriendo esa pasión mía por el fútbol. Al darme, más que nada, al darme el chance de que yo lo descubra, ¿no? Y dándome ciertas herramientas. De ahí el tema de ir al estadio fue netamente mío, fue yo con mis amigos. Yo con mis amigos durante la adolescencia, el botarme al estadio, el ir a la cancha, y todo eso creo que fue importante para convencerme de lo que quería hacer a futuro. ¿Jugabas fútbol? Jugaba ¿Juegas? fútbol, era malo, soy malo. A ver, cuando era pequeño jugaba de delantero, no era tan bueno. Tampoco me gustaba mucho entrenar, creo que también, yo creo que si entrenaba iba a ser mejor, pero de chiquito me costaba el tema de meterme en la cabeza que tenía que sacrificar mis tardes para mejorar, pero me gusta jugar fútbol. Ahora no he jugado mucho tiempo, ahora ya no juego de delantero, ¿no? Ya me fui retrocediendo en el campo. Juego como lateral, pero porque siempre me ha gustado correr, siempre he sido bueno corriendo. Pero desde pequeño, o sea, siempre soñé con ser futbolista. O sea, cuando era pequeño soñaba con ser futbolista. Me imaginaba, dibujaba como que ya estuviera en alguna liga de Europa y cosas así. Me inventaba equipos, imagínate, me inventaba equipos en Alemania, en Italia, etcétera, etcétera, pero mi carrera de futbolista fue corta. La mejor versión mía con la pelota fue en la universidad.
Yo estudié primero en la UBA de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, y cuando regresé a Ecuador, en la San Francisco, ese primer año, mis amigos de la escuela del colegio, ya habían hecho un equipo, porque en la San Francisco hay una como liga interna en la cual tú vas ascendiendo hasta llegar a la primera división, y ellos ya habían hecho un equipo que curiosamente se llamaba igual que el equipo nuestro en el colegio, que era el equipo de los malos, pero jugábamos con un corazón que ni te cuento. Entonces, habían algunos de los que eran de ese equipo y ya se mezcló, como que en el colegio teníamos el equipo de los buenos y el de los malos. Y se hizo un clásico a lo largo de la secundaria. Porque nosotros siendo los malos, le sacábamos partido y le sacábamos triunfos. Incluso le sacamos una copa. Pero ya en la universidad como que se mezclaron los dos y decidieron hacer un solo equipo. Yo llegué, ya estaba el equipo armado, me metieron en el equipo y ñaño, yo no sé qué pasó ese semestre, pero volví a jugar de delantero y la descosí. Es el único campeonato que puedo decir que la descosí. Me metí creo que 15 goles, fuimos campeones, fue hermoso, pero de ahí quedó. Después se me secó. Pero estás para el sorteo, para el solteros contra casados estás. Claro, sí, estoy. Y eso que ya como he crecido, ya soy más tranquilo. Yo era el típico cabeza caliente. Yo, en cambio, yo no soportaba perder. Yo era malísimo para perder. O sea, incluso una vez me acuerdo estar tapando de hacer que me haga un gol y solo la perdía. O sea, solo que me haga un gol ya dolía bastante. ¿Qué te acuerdas de la eliminatoria a Corea y Japón? Porque, por ejemplo, a ti te agarró un poco más grande que a mí, por ejemplo. Yo, por ejemplo, de esa eliminatoria no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo de toda esa eliminatoria. En verdad fue increíble porque, a ver, lo que se estaba viviendo, obviamente, ¿no? Que Ecuador estaba haciendo su camino al primer mundial. Mi papá cuando Ecuador comenzó a ganar esa eliminatoria, me lanzó una frase que la tengo clavada, porque a él también le había dicho su viejo, y era que hasta el día que él se muera, Ecuador no iba a llegar a ningún mundial de fútbol. O sea, la frase de tu abuelo. Mi abuelo le dijo a mi viejo, y se cumplió. Yeah. De ahí mi viejo, cuando me vio que estaba emocionado, yo no sé por qué, me lanzó la frase: mira, te voy a decir algo que me dijo tu abuelo para que no te hagas ilusiones, hasta el día en que yo me muera, Ecuador no va a llegar a una Copa del Mundo. Y yo me acuerdo que le dije, ya vas a ver, no, va a llegar, ya vas a ver. Justo, curiosamente, con mi viejo vimos en casa el Ecuador-Brasil, el que le ganamos 1-0, primera vez que le ganábamos. Y como que mi viejo ya comenzaba a decir, chuta, capaz la frase se cae, ¿no? Y tuve la oportunidad además de ir al partido, al Ecuador-Uruguay. Yo estuve ahí en la General Sur, me llevó mi hermana me saca 9 años, entonces imagínate, yo tenía 12 años, ya tenía 21 años. Entonces me llevó, le agradezco puta de sobremanera que me haya llevado porque fue increíble, O sea, creo que en ese momento se terminó de confirmar mi cariño con la selección de fútbol, porque a mí me pasa algo, yo soy orgullosísimo de ser ecuatoriano, me encanta cómo hablamos los serranos, me encanta cómo hablan los guayacos, me encanta cómo hablan los manabas, me encanta cómo son en cada lado del país. Yo a cada país que voy les digo que la comida de Ecuador es la mejor del mundo. Yo también, yo comparto contigo. Y ni siquiera trato de debatirlo. Ajá. Porque es como que ustedes no están listos para esta conversación. Ajá. Solo les quiero dejar sobre la mesa que la mejor comida del mundo es de Ecuador. Nada más. Y sí sientes, ¿no? De pequeño que lamentablemente, y todavía ahora, porque mucha gente dice que ha bajado, pero yo creo que todavía está presente el tema del regionalismo que nos termina jodiendo como ecuatorianos y ecuatorianas, y lo sientes desde pequeño, pero ese momento de la clasificación y ese día en el estadio, yo de pequeño, a los 12 años, sentí que así tenemos que ser, ¿me entiendes? O sea, yo estaba abrazado de un mono que no conozco, con un cuencano, con un ambateño, con un manaba, todos en el Atahualpa, y nadie le interesaba de dónde venías. El tema era que tenías la camiseta de Ecuador, eras ecuatoriano y estabas sintiendo lo mismo, ese sentimiento de atención mundo, acá estamos. Y somos poquitos, pero somos bulliciosos y somos súper bacanes. Entonces a mí me
me afianzó mucho ese cariño que le tengo a la selección, esas eliminatorias. A mí me pasa que me pongo loquito cuando juega Ecuador porque me agarran emociones que no me agarraban cuando era hincha de un equipo, ¿me entiendes? Lo digo era porque se me fue con el club, con el tema del trabajo, el periodismo deportivo, sí se me fue, pero con la selección son unas emociones fuertes que no se repiten, no se repiten. Entonces, yo sí no puedo, no coincido, perdón, esa gente y que ponte en Argentina hay un montón que dicen, yo prefiero que mi club sea campeón de la Libertadores a que mi país sea campeón del mundo. Es como que, bro, Ajá. ¿por dónde pasa eso? O sea, ¿cómo no vas a querer que tu país sea campeón del mundo? O sea, y esta al mismo tiempo es una discusión, o sea, es una discusión chévere porque, Sí, por ejemplo, mi tío Julio y mi primo Juan Felipe son hinchas del Aucas. Y un amigo que es hincha de Nacional le preguntaba a mi primo en algún punto, ¿qué quieres que pase? O sea, esto en octubre, y tú septiembre, octubre, ¿qué quieres que pase? ¿Que el Aucas sea campeón o que Ecuador llegue a cuartos de final del Mundial? En cambio ellos decían, el Aucas campeón. Y yo la verdad es que tampoco es que puedo discutir demasiado porque nunca le habían visto al Aucas campeón. claro, les entiendo, pero ponte, ahí les entiendo más, pero Sí, un equipo que suele ser campeón. Acá los de River, los de Boca te dicen, prefiero que sea mi equipo campeón a que sea campeón Argentina. Es como, dale. O sea, ¿cuántas veces le has visto campeón a tu club? sí, sí. Bueno, sí, sí, eso es como ponerlo en perspectiva también. Eso creo que a ratos nos falta en general. Solemos como hablar sobre situaciones, sobre cosas y lanzar como frases así o decir como o opinar así como medio Sí, sobre cosas como al aire. Y es como hay que poner un poco las cosas en perspectiva para un poco aseverar ciertas situaciones. Y del Mundial de Corea y Japón, o sea, ¿qué te acuerdas? las madrugadas, el no dormir, el ver fútbol donde sea, porque esos horarios eran interesantones. Eh, Lindísimo. O sea, la emoción de cuando cantamos el himno contra Italia, la tenemos guardada todos. O sea, todos tenemos guardado el nombre Sapporo Dome porque sabemos que ahí fue nuestra primera vez. Me acuerdo que todo el mundo estaba metidazo con el tema del mundial. Imagínate que incluso cuando iba al colegio, en el bus del colegio, el chofer instaló una tele para que veamos los partidos de las 5 de la mañana, que claro, nosotros llegábamos al colegio a las 6:30, 7, entonces para no perdernos por lo menos unos 30 minutitos del partido. Incluso me acuerdo que en el bus vi el gol de Beckham a Argentina en penal, el del penal que gana, Ya, gana ya. Inglaterra 1-0. Sí, sí, Me sí. acuerdo que lo vi ahí. Maravilloso, maravilloso, porque creo que en el de Corea-Japón 2002 fue cuando Ecuador entendió lo que era vivir un mundial de la manera en la cual los países que iban al mundial lo vivían. Y me acuerdo completo. La verdad que fue muy lindo. No fue el que más me gocé, pero Ujú. como hincha, ¿no? Sí, Porque de ahí sí. vino el de Alemania 2006 y ahí sí, chao. Eso fue ¿Qué, una locura. ¿Qué crees que nos dio ese primer mundial como fútbol ecuatoriano? En comparación, por ejemplo, bueno, digamos, pongámoslo así, a los siguientes. Yo creo que lo que nos dio fue cancha, fue experiencia, fue mostrarnos también, fue, fue tener estos primeros pasos en donde siempre queríamos haber estado. Creo que la gente, incluso el aficionado ecuatoriano, sabía que pase lo que pase allá, ya todo era ganancia. Por eso que se festejó como se festejó la victoria contra Croacia. O sea, ya no teníamos posibilidad alguna de clasificar, pero le ganamos a Croacia y eso no nos quitaba a nadie. O sea, le ganamos a Croacia, ganamos un partido en el Mundial. Creo que eso fue importante. Yo siento que como nosotros hemos podido vivir el desarrollo, la evolución de Ecuador en los mundiales, también ha sido un desarrollo y una madurez en cuanto a las expectativas para nuestra selección, ¿no? Porque ha sido progresivo. En este punto, este es el punto de quiebre, creo yo, ya con 4 mundiales, ya con una realidad futbolística totalmente diferente a la que teníamos en la primera clasificación, en la cual, claro, vas a encontrar un sector de la afición que va a ser mucho más exigente, y hay otro sector que va a ser mucho más prudente, porque obviamente yo siento que aquellos que son un poco más prudentes con el tema de la selección, ponte,
mucha gente ahora ya piensa que el llegar al Mundial es una obligación para Ecuador. Y yo personalmente no siento que es una obligación. Yo siento que es el gran objetivo que tiene Ecuador en cada eliminatoria. Obligación para Argentina y para Brasil, que nunca han ido. Pero Ecuador, yo siento que no puede olvidarse del proceso que viene llevando, porque en el fútbol lo principal es cuando eres un equipo cuando no eres una potencia. Yo siempre he pensado que primero tienes que estar consciente de tus virtudes, pero también de tus carencias, porque a partir de esas carencias tú puedes desarrollar un plan de juego para tumbar a cualquiera, pero tienes que estar muy consciente de quién eres o qué eres. Si anhelas hacer algo más, ahí entra la complicación y la discusión. Yo siempre he tenido esta discusión y la tuve en el Mundial con algunos colegas mexicanos. Yo con mucho respeto les decía, entiendo que ustedes tengan esa obsesión de pasar el partido de los octavos de final, porque para los mexicanos ha sido un lastre, pero yo les decía, pero ustedes, con la mano en el corazón, ¿el fútbol mexicano creen que tiene el level, el nivel, como para exigir lo que ustedes le exigen? Porque los mexicanos les exigen mundial a mundial por poco y que sean candidatos al título. Entonces, yo viendo eso, sí digo, nosotros como ecuatorianos tenemos que ser muy conscientes de dónde venimos, del trabajo que venimos realizando para nosotros no convertirnos en el primer enemigo de nuestra propia selección. Yo la verdad estoy de acuerdo en, si no todo, casi todo lo que acabaste de decir, porque yo también, a medida que fueron pasando bueno, después del Mundial de Corea y Japón, ya por ejemplo, la selección es para nosotros la selección, o sea, no hay nada más grande que la selección para nosotros, es decir, la selección está por encima de colores, de clubes, de todo. Y al mismo tiempo yo siento que obviamente queremos ser, o sea, si me preguntas, yo quiero ser campeón del mundo con Ecuador, como lo hablábamos hace un ratito. Claro. El tema es que tenemos que competir con selecciones que son 5, 4, 3 veces campeonas del mundo. Y hemos recorrido el camino, sobre todo en estos últimos años, dando muchos pasos importantes y transformando un poco no sé si decir la estructura del fútbol ecuatoriano, pero yo tomo el ejemplo del Independiente, que es el club modelo, no solo en Ecuador, sino en Sudamérica. Probablemente en relación a todo lo que ha ido obteniendo en estos últimos años. Me parece que no hay que olvidarse de eso. Es decir, no creo que sea, no creo que, por ejemplo, el Mundial de Qatar haya sido un desastre por habernos quedado en la fase de grupos. No creo que sea como un desastre el quedarse afuera de un Mundial, teniendo en cuenta que lo que tú dices es seguir un proceso para armar un equipo competitivo que pueda competir. Y después en la competencia te pueden ganar, porque los otros pueden ser mejor que tú. A veces no hay demasiadas excusas al respecto. O sea, se encuentran dos equipos en su mejor momento y uno está en un mejor día que otro y te ganó ese día y punto. Pero la gente, me parece que nos contagiamos con el feeling de otros lados que no nos permitimos eh, ni siquiera la idea de perder. O sea, no se nos puede cruzar por la cabeza la idea de como de perder. Está mal eso. Y la gente, y yo estoy, sí, claro, y la gente tiene que saber que el otro día conversaba con unos amigos. ¿Cuántas selecciones son campeones del mundo cada vez que se juega el mundial, evidentemente? ¿Cuántos equipos son campeones de la Champions? ¿Cuántos campeones son equipos de la Libertadores? ¿Cuántos equipos son los campeones de sus respectivas ligas? Uno. Entonces, normalmente, o sea, porque hablábamos del proceso y de los chicos y todo, que a pesar de que hay equipos que ganen un poco más que otros, en perspectiva igual terminan ganando menos en relación a todos los otros equipos. Entonces yo siento que a los chicos hay que enseñarles a convivir con perder todo el tiempo. Porque incluso en la vida es como pierdes mucho más de lo que ganas. O sea, los triunfos son como muy chicos, además es como que efímero, es como que ganas y después ya estás y gana la Champions y ese rato le están preguntando al técnico y la próxima temporada, a los jugadores y la próxima temporada. Entonces es como un poco saber saber un poco disfrutar esos triunfos porque no es común y después ir como que fluya un poco porque no sé, siento que vivimos en un mundo de tanta inmediatez que queremos todo para ayer.
y no Mira, dejamos que corra un poco. tal cual. Mira que yo donde más sentí que eso se tuvo que aprender y se tuvo que aprender con dolor, por decirlo así, fue acá en Argentina. Yo cuando viví por primera vez en Argentina, que fue en el 2010, todavía tenían ese pensamiento de que por ser Argentina tenían que ganarlo todo, ¿no? Y ahora con este proceso Ponte de Scaloni, que parte mucho del discurso del propio DT, por eso a mí me parece un gran DT Scaloni, porque es el cable a tierra para los argentinos en cuanto a fútbol, es el que les dice, vean muchachos, si perdemos no es el fin del mundo. Primero que esto es un juego, ¿no? Y no hay que elevarlo a, un, a una instancia en la cual vaya más allá de la vida o la muerte. Como tú dices, parte del juego es perder y creo que es la parte más importante porque cuando pierdes sacas más enseñanzas que cuando ganas. Ganar es muy pocas veces ganas y es cierto lo que tú dices, pasa volando, o sea, al día siguiente después de ser campeón es como que ¿y ahora qué hacemos? Y yo he visto que acá les ha tocado con el tema de las finales perdidas, con todo ese proceso, toda esa generación dorada que tuvieron que se les perdió, darse cuenta de que hay que perder, de que hay que caerse, pero el tema no es perder o ganar, el tema es cuántas veces te levantes, tienes cuántas veces sigas yendo a buscar o tratar de conseguir ese objetivo. Capaz no lo consigas, pero te vas a llevar los aplausos por esa resiliencia que se necesita en el fútbol, en la vida, en el deporte, y creo que sí, que eso es lo que tenemos que tratar de tener en cuenta en Ecuador para llevar con madurez, con tranquilidad, con inteligencia, porque lo que sí no podemos negar es que estamos viviendo un momento recontra dulce con nuestro fútbol. O sea, tú y yo, más todos los de nuestra generación, hombres y mujeres, somos recontra favorecidos, sobre todo porque nos gusta esto, el periodismo deportivo, porque nos apasiona el fútbol, porque hemos visto el proceso evolutivo de nuestro fútbol de una manera súper acelerada. Nuestros viejos, nuestros abuelos, seguramente vieron un proceso evolutivo, pero mucho más extenso en el tiempo y con resultados palpables como el Mundial, como la Libertadores de Liga, como que hoy en día el proyecto ejemplar del continente sea de Ecuador, sea el Independiente del Valle. O sea, eso sí yo siento que hay una responsabilidad para todos los que estamos dentro del mundo o el medio del fútbol ecuatoriano, eh, para tratar de nuestro lado llevarlo con madurez y tratar de aportar para que el camino siga siendo bueno y no tratar de acelerar todo por conseguir los resultados, porque se nos puede caer todo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en esto que decías, en esto último, porque al mismo tiempo tenemos que entender también el contexto de cuándo pasan ciertas cosas. Me parece que lo que vive el fútbol ecuatoriano hoy es consecuencia de esas primeras clasificaciones, esos primeros como jugadores Sí. que fueron al mundial, los primeros técnicos que trajeron ciertas ideas, pero al mismo tiempo ahí en la mitad hubo un grupo de personas que dijeron queremos hacer esto con este equipo y sembraron unas bases que hoy están cosechando. Eso hace mucho más valioso no solo lo que ha hecho el Independiente del Valle, pero magnifica mucho más y le da mucho más valor al fútbol ecuatoriano. Antes tenía en la primera eliminatoria que clasificamos al Mundial, creo que solo el Alex de Aguinaga jugaba afuera, o el Alex del Team Chalá, unos poquitos jugaban afuera. Muy Eh, pocos. y ahora le quieren llevar a un chico de 15 años, le quieren vender a un chico de 15 años. O sea, eso es lo que ha cambiado el fútbol ecuatoriano como que en Es estos una últimos locura. años. Es una locura, es una locura. Por eso digo, el proceso evolutivo ha sido sumamente rápido, porque de festejar que el Nine se fue al Perugia en el 98, pasamos a que Kendry Páez se lo quiera llevar el Chelsea a los 15 años. Entonces, habla de cuánto ha crecido y cómo se ha explotado de mejor manera el talento, ¿no? Del futbolista ecuatoriano, porque tú conversas con gente del medio, conversas con directores técnicos y te dicen que el futbolista ecuatoriano es muy talentoso. Claro que había que pulir muchos temas, sobre todo el tema de la cabeza, el tema mental y el tema educativo, que creo que en eso Independiente del Valle por eso marca la diferencia, porque además a mí lo que
lo que me parece maravilloso del proceso Independiente del Valle, bueno, varias cosas, pero una de ellas, que es de las que más pondero, es que tienen mucha autocrítica y corrigen sobre su proceso, por más exitoso que ya sea. La primera camada, la primera camada que hizo bulla en el continente, la del 2016, ¿te acuerdas? Brian Cabezas, el propio Junior Sornosa, el Team Angulo, eran jugadores buenísimos, pero cuando salieron les costó quedarse afuera. Les costó quedarse afuera y eso se identificó inmediatamente en el Independiente del Valle, que ese era uno de los problemas que tenían, porque a final de cuentas, si tú vendes jugadores, pero esos jugadores a las primeras de cambio se regresan al fútbol ecuatoriano, no vas a ser un proyecto atractivo o no vas a ser atractivo para los clubes del extranjero para que compren tus jugadores o inviertan en tus jugadores. Y lo mejoraron porque ¿cómo le das herramientas a un chico que probablemente nunca se subió a un avión o probablemente nunca salió de su pueblo más allá que para irse a entrenar en el Independiente del Valle? Educándolo, abriéndole la cabeza, haciéndole entender además de que la carrera que él eligió, el fútbol, es una carrera muy sacrificada y es muy sacrificada además en la época en la cual la mayoría de personas, hombres y mujeres, viven su juventud, la fiesta, la salida, los viajes, las novias, los novios, etcétera, etcétera, y te toca sacrificar eso, pero también tienes que saber por qué lo haces y que es un sacrificio de 20 años para después tener una vida más tranquila, seguramente. Entonces, eso yo aplaudo porque si te das cuenta, Moisés Caicedo fue el abanderado de la escuela del Independiente, escuela porque ahora es colegio. Piero Hincapié recontra centrado. Gonzalito Plata se nos desvió un poco, pero ni bien se desvió, fueron sus propios compañeros. Piero, sobre todo Piero, porque son muy amigos del que como que le dijo, a ver, pana, ponte pilas porque, a ver, te estás botando una buena carrera que puedes llegar a tener. Pervis de Estupiñán, que no salió Independiente del Valle, él tiene esa misma cabeza, esa cabeza de sacrificio, y creo que eso se está contagiando a las nuevas generaciones. Y esa es la clave, esa creo yo que es la clave, que los muchachos que están saliendo ahora, porque además se habla mucho de que los que vienen ahora, particularmente de la cantera del IDB, son en cuanto a talento mejores que los que ya se fueron. Entonces, estos chicos crecen viendo que un Moisés Caicedo, que solo 7 años más que él, ya está en la Premier. ¿Y cómo lo hizo? Con constancia, con disciplina, llegando a Inglaterra y aprendiendo inglés al toque, porque son las herramientas que tienes que tener para ser exitoso en el mundo del fútbol, que es recontra complicado, ¿no? Y al mismo tiempo, volviendo un poquito a la selección, y después para seguir conversando de los mundiales de recién, no podemos tampoco olvidarnos que probablemente estemos teniendo la mejor generación de jugadores de nuestra historia. No sé si de la historia, pero de nuestra historia reciente, sin dudas. Y es esto que tú dices, con la cabeza un poco más centrada, los mismos chicos son los que quieren ir como más allá y quieren ganar y quieren llegar lo más lejos posible en el mundial y por qué no pelear por la Copa América y todas esas cosas que finalmente a nosotros nos terminan emocionando y obviamente queremos que Ecuador gane la Copa América, que Ecuador esté en todos los mundiales de aquí hasta toda la eternidad, pero no es que jugamos contra 11 tablas, sino que jugamos siempre con 11 tipos con 11 tipos al frente, que también luchan por lo mismo, o sea, luchan por lo mismo que tú, seguramente con realidades también parecidas a las que han tenido los nuestros, a las que hemos tenido nosotros, solo que yo creo que siento que varias otras selecciones han en algún punto de su historia cosechado resultados deportivos que nosotros todavía no los conseguimos. Sí, y que los estamos esperando. Yo creo que eventualmente van a llegar, sobre todo ese título de la Copa América, ¿no? Que es esquivo para nosotros y sobre todo yo creo que Ecuador tiene un proceso mental que cumplir con la Copa América porque ha sido una competencia donde nos trabamos, donde no nos sentimos cómodos. Y creo que se ha prolongado mucho el tema este de ir a la Copa América y no ir con este chip de voy a ir a ganar la Copa América, porque ¿cómo te explicas que Perú, que Venezuela, que la propia Bolivia, que ganó una, no estén
no tengan, o sea, sí tengan, mejor dicho, ese chip distinto. La Copa América es una cosa distinta. Acá cualquiera tiene chance de ganar y vamos a ir a ganar. Yo siempre cuando me hablan de la Copa América, yo digo, yo tengo un trauma con ese torneo porque en mis 33 años de vida, nunca, porque la del 93 yo tenía 3 años y así no me acuerdo nada, pero en el resto, para mí la Copa América siempre ha sido decepción tras fracaso, tras dolor. Y eso que yo siento, imagínate que lo deben sentir los jugadores sin haber jugado la Copa América o ya habiendo jugado la Copa América. Entonces también se tiene que cambiar desde el pensamiento, ¿por qué nosotros no podemos ganar? Y creo que fue importante justamente ese título del Sudamericano Sub-20, el del 2019, para todos, Sí, porque sí. Para la generación que ahora está en la selección fue importantísimo porque demostraron su talento y no solo que lo demostraron, sino que tienen un trofeo como para decir, miren, somos buenos, somos muy buenos, somos los mejores del continente. Y para la afición, para nosotros, para los ecuatorianos y ecuatorianas, porque por primera vez nos hizo sentir eso de que nuestro país fue campeón. O sea, eso fue un sentimiento maravilloso, una locura. Yo no sé qué tanto se habrán festejado los títulos sub-20 en otros países de Sudamérica, pero la sensación que nos quedó a nosotros de ser campeones fue maravilloso. Y después del Mundial y la ilusión que nos generaron. Así que sí, yo creo que hay que tratar de romper ese paradigma y creo que lo vamos a poder conseguir. Ahora, el fútbol no es matemática, también ese es el tema, porque puedes tener una selección de cracks y terminar perdiendo la final con el equipo de los malos, como el mío en el colegio. O puedes hacer o sea, que el camino todo vaya bien y el rato del torneo que pase algo que te desacomode todo y... O tener un mal día. O tener un mal día, como nos pasó en el Mundial, que contra Senegal nos levantamos haciendo todo mal, fue un pésimo día y la pagamos carísimo. ¿Ganar la Copa América o ir al Mundial? En este momento, o sea, si es que te dan una hoja, si es que te dan una hoja y dices, ganas la Copa América 2024, pero no vas al Mundial del 26. ¿Firmas o no firmas? Me gano la Copa América. ¿Sí firmas? Yo firmo porque ya con 4 mundiales yo creo que ganar una Copa América puede ser un rompe paradigmas. Pero no vas a estar en el Mundial. ¿De qué sirve ganar la Copa América si no vas a estar en el Mundial? Capaz vas al siguiente Mundial. No, es que yo digo del de ahorita. No, yo en este punto preferiría ganar la Copa América. Yo siento que ganar la Copa América es algo que Ecuador necesita. ¿Crees que si es que la Conmebol decide que el ganador de la Copa América vaya al Mundial directo, cambiaría un poco cómo las selecciones se enfrentan en la Copa América? Sí, yo sí creo eso. Mira el tema que sucede, por ejemplo, en las copas locales, Copa Argentina, la propia Copa Ecuador. La Copa Ecuador sí es una maravilla desde que le pusieron ese es que no, yo creo que el formato, no tanto el premio, pero el formato. El formato ayuda porque te da pie a la sorpresa, siempre va a haber sorpresa, pero obviamente que potencia que los equipos pesados, los que ven por encima del hombro a la competición de la Copa Ecuador, vean una cápsula de escape, una mala temporada. O sea, no estoy ni cerca en la Liga Pro de clasificar a torneos internacionales. Bueno, me la juego en la Copa Ecuador, que además son menos partidos, si te pones a pensar. Es un camino recontra corto a comparación del de la temporada larga. Yo creo que sí, si le ponen un incentivo hacia la Copa América, no solo Ecuador, yo creo que la mayoría de selecciones lo van a afrontar con otra cabeza, porque incluso te puedes salvar una eliminatoria dramáticamente mala de esa manera. Y es que ahí ¿cómo se llamaba? Ahí iba mi otra pregunta. Pero eso no como afectaría un poco la competencia en la eliminatoria. Claro, obvio. Sí, obvio que afectaría porque vas a tener uno que ya no va a jugar para nada. Uno que va a estar jugando por cumplir el calendario. Esa creo que es el gran inconveniente, ¿no? Pero sí, o sea, no lo van a hacer nunca, pero potenciaría. Yo creo que potenciaría muchísimo por lo menos la motivación para todas las selecciones en el tema de la Copa América. Igual yo creo que ya hay esa motivación. Yo a veces siento que nosotros no sentimos esa motivación por lo que te digo, porque siempre nos va mal, porque nunca hemos estado diciendo, ¿y si es esta la Copa América que ganamos?
capaz llegamos a la final y perdemos, pero ya estuvimos en la final, ¿me entiendes? Nunca hemos ido a una final de Copa América, o sea, imagínate. O sea, yo creo que hay que tratar de igualar nuestra mejor participación y después ver qué termina pasando. O sea, armar un equipo como para competir y Para semis y de ahí vemos qué pasa. Sí, o sea, por ejemplo, yo creo que tuvimos más chance en la del 2016 que que en la del 2021 que fue en Brasil, por ejemplo. Porque acuérdate que perdimos ese día, esa vez con Estados Unidos. Uf, en la del centenario que perdimos con Estados Unidos, esa fue la que Alisson se mete el autogol después del remate de Miller, ¿no? Cuando empatamos con Brasil. Con VAR le hubiéramos ganado a Brasil. Y eso que esa selección no era de las mejores, creo yo, nombre por nombre. No, pero tenía su chance. O sea, teníamos buenos nombres. La Copa América del 2007. Después del Mundial de Alemania, que llegamos con el mismo equipo, llegamos con el equipo de los octavos de final. Ahí el tema es que, o sea, Chile a momentos nos tenía pisado el poncho y no le podíamos ganar nunca a México, entonces... Nunca. Y claro, ese equipo, yo cuando fuimos de esa Copa América en Venezuela dije, en esta competimos, en esta, no tengo campeón, pero en esta competimos. Las primeras de cambio nos mandaron a la casa. Nos ganó todo el mundo. Sí, nos ganó todo el mundo. No, con Chile fue un partidazo y igual nos terminaron ganando. Con México también, y bueno, Brasil. Jugamos como siempre y jugamos como nunca y perdimos como siempre. Sí. Porque yo siento que una de las mejores selecciones que tuvimos fue la de la eliminatoria a Sudáfrica, pero no pudimos ir al Mundial, por ejemplo. Sí, pasaron muchas cosas en el camino, ¿no? También con el tema de... No, lo peor es que pasaron tantas cosas en el camino y de todas maneras nos quedamos como a un punto del repechaje. Por nada. Ese partido contra Uruguay fue el que nos termina sentenciando. No, el partido con Uruguay. Perdimos con Venezuela de local. El de Rey, ¿no? El gol de Rey de medio cancha. El gol de Rey de media cancha. Nos empató Paraguay en el último minuto. Nos empató Argentina en el último minuto. A Brasil empatamos con Brasil. No le ganamos de casualidad a Brasil. Le peloteamos. Fue el partido que más le ha peloteado a Ecuador. O sea, si hubiéramos ido a Alemania, le metíamos 5 ese día a Brasil. Sí. Claro, es que ahí te das cuenta también que hay procesos en los cuales esa cuota de fortuna que llaman muchos no acompaña. El que la pelota no pegue en el palo, sino que pegue en el palo y se vaya adentro, ¿me entiendes? Era buen equipo, era muy buen equipo, pero... O sea, yo creo que había varios jugadores en su prime que tal vez lo podíamos discutir, que de todas maneras había jugadores que podían como cambiarse. Pero, por ejemplo, Ceballos era el arquero. O sea, Ceballos y Lizaga taparon en esa eliminatoria. Y después eran Ulises, La Sombra, Iván Hurtado y Neisser. Y ese día, yo siempre tengo la formación con Brasil en la cabeza. Ese día jugaron el Antonio Valencia y el Alejandro Castillo en la mitad, el Jofre Guerrón, el Edison Méndez y el Felipe Caicedo y el Cristian Benítez. O sea, en ese momento... o sea, yo creo que es una de las mejores selecciones que... Y estaba también Novoa, Claro, Novoa era suplente, Montero era suplente, el Demoledor era suplente. Era buena selección, pero nos pasó mucho en el camino con los cambios de directores técnicos. No. Se hablaba... Pero solo hubo un cambio de director técnico. Acuérdate que Bisuete, pues. 2010 fue Bisuete, ¿o no? Claro, pero fue toda la eliminatoria. Claro, pero no arrancamos con Bisuete. Sí, no, arrancamos con Suárez. Y ahí fue Bisuete. Y siento que hubo un momento en que iba a salir, que no iba a salir, que ni sé qué, y al final se quedó toda la eliminatoria. Se queda, y todo lo que se hablaba de Bisuete, que no lo dejaron trabajar en paz, que todo lo que se especulaba, fue una eliminatoria complicada, fue jodido en cuanto al ambiente, y suele cumplirse ese dicho de lo que comienza mal termina mal, y le pasó a Ecuador porque ese comienzo contra Venezuela fue el arranque. O sea, es que esos 4 primeros partidos fueron, o sea, terminamos con 3 de 12, ¿no? Comenzamos, o sea, nos ganó Venezuela. Comenzamos pésimo. Nos metió una sandunga. O sea, ese día Brasil, no, mentira, Neisser ya no estaba. ¿Quién era el lateral derecho? Porque Robinho le jubiló a Ulises de la Cruz. Sí, mal. Ya me acordé. Neisser por derecha y Walter Ayoví por izquierda, creo, alguna cosa así fue. Claro, ya estaba Walter Ayoví, es cierto. Y lo terminó. Y en Paraguay siempre sufrimos y nos metieron 5 en ese eliminatorio también.
que, ¿cómo nos va de mal ahí en Paraguay, no? Qué bestia, no podemos ganar nunca. Ni ahorita que ya íbamos más Sí, tranquilos, 3-1 nos dieron en la última sí, eliminatoria. claro. No, por suerte, ya ese Pero, día ya se acababa todo, pero pero igual te digo lo que te señalaba, el fútbol no es matemática, porque ahorita te digo, lo que comienza mal termina mal. Acuérdate que también tuvimos un comienzo histórico y terminó peor terminó que lo horrible. del Mundial Sí, sí, sí. 2010. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué te acuerdas del Mundial de Alemania? No sé si te cogió en Todo, en plena adolescencia, plena adolescencia, ajá. juventud. Hermoso, el mejor mundial de la vida fuera, o sea, desde lejos, porque por cómo se lo vivió, por cómo comenzó. Para empezar, era el primer día de acción del mundial. Alemania le había metido 4-2 a Costa Rica, en segundo turno jugaba Ecuador y le gana 2-0 a Polonia con una solvencia maravillosa. El 3-0 a Costa Rica es demencial, es Sí. demencial. Y me acuerdo porque además en mi colegio nos llevaron al Coliseo y nos hicieron ver en pantalla gigante a todo el colegio metido en Coliseo viendo ese partido y la fiesta que se armó. Después nadie tuvo clases, Sí, obviamente, todo el mundo se fue a obviamente. festejar porque Ecuador además clasificó con esa Ah, victoria. claro. El partido contra Alemania me acuerdo que a nadie le interesaba porque ya todo el mundo Mm, sabía que estábamos clasificados y por mm. eso jugábamos con suplentes. Y el de Inglaterra lo recuerdo con dolor, porque yo siento que merecimos más en ese partido. Creo que todos sabemos del tema del remate de Carlitos Tenorio. Yo, todas las veces que le veo a Carlitos Tenorio, le digo, el palo, Carlitos, el palo. Y Carlitos lo sabe, porque todo el mundo le pregunta de eso. Porque es esa la representación de ese sentimiento, de si entraba esa, ¿quién te dice que no aguantábamos del resto del partido y nos Sí, claro. clasificábamos? Uno no sabe, o de último nos llevamos a los penales. Pero, pero fue maravilloso, ese mundial fue maravilloso porque por todo lo que se vivió y porque siento que por primera vez nos sentimos protagonistas de un mundial. Por primera vez sentimos lo que se trataba de que el mundo futbolero que está paralizado viendo el mundial digan, wow, la banana mecánica está presente. ¿De dónde son estos muchachos que están jugando tan bien? Y se comenzó a hablar bastante de Ecuador, entonces yo creo que ese también fue clave. Todos los mundiales han sido clave, pero particularmente ese creo que le dio mucha exposición al futbolista ecuatoriano. Además que fue en diferentes aspectos importante. Fue el mundial de irrupción del Toño Valencia, ¿te acuerdas? Era Sí, sí, jovencito el claro que Toño sí. Valencia, que le ganó a Podolski en la votación en la votación popular a mejor futbolista joven. De ahí ya votaron los especialistas y le dieron a Podolski, porque claro, su selección siguió. Pero a mí me encantó. Es más, la camiseta que más me gusta de las de Ecuador es la de Alemania 2006. A mí particularmente, por diseño y sobre todo por emotividad, o sea, por el cariño Sí, que le claro. tengo. ¿Qué te acuerdas de Brasil? Yo, la verdad, yo de Brasil me acuerdo que ya, o sea, después la pasé mal porque subestimé a Suiza y me veía en cuartos. Entonces, el Sí. gol, la caída fue espesa. Yo creo que esa es una buena descripción. O sea, la caída fue dura. O sea, fuimos muy ilusionados porque como no fuimos al del 2010, nuestro último recuerdo era Alemania, 2006. Entonces nuestra esperanza era repetir eso, esas sensaciones y esa actuación. Me pasó lo mismo, yo sentía que a Suiza le ganábamos, tranquilamente decía yo, no, a Suiza le ganamos. Suiza es una selección bien trabajada. Desde ahí y desde antes ya estaba bien trabajada y sigue siendo muy bien trabajada, pero igual le pudimos haber ganado. La típica nuestra que nos pasa, pero yo siento que es el mundial más frustrante, ese. Mm. Te digo más que Qatar incluso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Porque a mí Qatar, Sí, sí. para mí Ecuador hizo un buen mundial, tuvo un mal día, pero hizo un buen mundial. Pero el de Brasil para mí fue frustración tras frustración, porque el de Suiza fue una frustración tremenda, porque en el fondo sabíamos que haber perdido el partido, porque si empatábamos era distinto, pero haber perdido el partido y de la manera en la cual la perdimos ya nos dejaba fuera. Yo siento que Sí, muchos en el fondo lo sabíamos. Contra Honduras fue bravísimo, qué bestia. sí, Yo sí, pocas sí, veces sí. había sufrido tanto un partido Sí. y había gritado tanto unos goles de Ecuador como esos dos de Ener. El segundo Honduras fue
Se fue un Se me desahogo, salió una liberación sí, de tensión. ¿no? Sí, sí, Una sí. liberación, desfogue de energías. Y contra Francia yo siento que fue un buen partido de Ecuador, pero que no se lo valoró como se lo debió haber valorado porque estábamos más concentrados en nos quedamos afuera del Mundial. Y por lo extra futbolístico que por lo Y que por lo del pasó Toño y en la todo lo cancha. que pasó ahí, ¿no? Que eso también habla de lo doloroso que fue el Mundial, porque pasaron cosas extradeportivas que no deben pasar en un Mundial, pero que lamentablemente pasaron y que al final de cuentas termina siendo el reflejo de lo que vimos en la cancha. Para ganar un Mundial, aparte de tener buenos jugadores, tener buen técnico, tienes que tener un grupo que sea sólido, con un grupo que vaya a todas y se cuiden la espalda entre ellos, como pasó con Argentina, porque Argentina, aparte de jugar muy bien este Mundial, aparte de tenerlo a Messi, aparte de tener buenos jugadores, yo creo que la mayor virtud era que eran un puño. O sea, era un grupo que les ganó Arabia Saudita, pero en conjunto se levantaron. Eh, y Ecuador estaba fracturado en el 2014. El grupo de la selección estaba fracturado. Yo sigo teniendo la sensación de que ese día en el Maracaná cualquiera pudo haber ganado. O sea, si es que ganábamos 1-0, estaba bien. Y si es que Sí. Francia también nos ganaba, también iba a estar bien. Eh, y tuve esta sensación de que el profe Reinaldo no pudo manejar como tal vez la jugada pedía la muerte del Chucho, que eso creo que fue un golpe donde Sí, exacto. ahí como nos comenzamos a ir hacia abajo y no se pudo arreglar, no se pudo rectificar. Porque Rueda además es buen técnico. Eso es lo que yo no me terminé de explicar, seguramente por Ujú. varios factores como estos. Rueda es un muy buen técnico. O sea, No, capaz, esto es incomprobable lo que voy a decir, pero tengo esta sensación de que si es que un poco se encerraban en un cuarto, todos se decían las verdades en la cara y se arreglaba un poco la situación y seguía Reinaldo Rueda, teníamos buenas chances de clasificar a Rusia, por ejemplo. sí, creo yo que era lo más lógico, pero es lo malo es que en los procesos de las elecciones se respetan muy poco. Entonces es como, no se dio el objetivo, borrón y cuenta nueve y chao. Es que además el fútbol de selecciones es tan especial, o sea, es tan Sí, diferente al de clubes, es como juegas 3 fechas FIFA a lo largo del año y justo en eso, o sea, se te tienen que alinear las estrellas en esas 3 fechas FIFA y el técnico tiene que saber elegir, oye, convocar a qué jugadores sí, a qué jugadores que no. no se te lesionen. Mira lo que pasa ahorita. Estamos a las puertas del partido contra Australia, ya se bajó Ener. Hoy se Sí. bajó Ener, se bajó Carlos Grueso por lesión. O sea, son muchos factores que no están en tu control, pero que tienes que aprender a lidiar y trabajar con ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Cuéntanos cómo fue tu experiencia. A ver, primero, ¿cómo llegaste? ¿Cómo terminaste en Buenos Aires, Argentina, en los estudios de ESPN? ¿Y cómo fue la experiencia mundialista en Qatar? A ver, terminé en los estudios de ESPN por cosas de la vida. O sea, Yo, yo venía, yo venía trabajando en Ecuador. Yo no tuve el camino de periodista deportivo tradicional, si se lo quiere llamar de esa manera, que se maneja o que caminan muchos de nuestros colegas, eh, que es meterte en una radio deportiva desde antes incluso de graduarte de la universidad. O sea, estás estudiando la U y estás a la vez trabajando, o estás incluso terminando el colegio y ya estás en una radio deportiva. Sí que tuve pasantías en ese tema, pero no quería tener ese camino. Yo quería como tratar de explorar algo, alguna manera distinta. Después de graduarme de la U, estuve haciendo un programa de música y deportes en los 40 principales y dije, ok, quiero especializarme más aún en el periodismo deportivo desde la parte académica, no desde la parte de la experiencia, que era lo que me faltaba, pero sentía que con las bases teóricas podía afrontar cualquier desafío. Y por eso me fui justamente a Madrid a cursar el máster en la Universidad Europea. Regreso, por cosas de la vida, regreso y me encuentro con mi ex jefe de cuando hice pasantías en radio a los 17 años, y él es el vínculo para entrar a Ecuador TV, donde estuve 2 años y pico. Y Ujú. ahí aprendí un montón, muchísimo, con gente muy valiosa y en una situación compleja, porque
porque al final de cuentas trabajar en el canal del Estado es complejo porque tienes mucha inestabilidad. Vino la pandemia, salí de Ecuador TV porque recortaron personal a lo loco y como muchos emprendimos en ese momento en la pandemia y decidimos con unos panas armar el doble cinco, el medio este digital futbolero que existe, del cual yo ahorita ya no soy parte justamente por lo de ESPN. Y me fueron saliendo diferentes trabajos, o sea, manteníamos el doble cinco, le dábamos 24/7 a doble cinco, nunca dejé de estar en radios deportivas y comenzó, es raro porque yo hace un año, literal, hace un año, cumplía un mes de trabajo con Gol TV. A mí Gol TV me busca en febrero del 2022. Eh, me busca, me hacen hacer un casting. A la semana de hacerme el casting me llaman y me dicen, dale, te contratamos, queremos que seas comentarista y comencemos con la Serie B. Y fue una experiencia maravillosa que te soy sincero, extraño, porque ir a la cancha, comentar en cancha, tú sabes, es otro level, comentar o narrar, pero transmitir fútbol desde el estadio y le comienzas a tener muchísimo más cariño a nuestro fútbol, porque es ir a compartir con la gente, ir a conocer mucho más de los clubes, no de la historia que ya sabemos, sino de lo que significan los clubes para cada uno de los hinchas que van. Y me fascinó. Entonces yo estaba enamorándome de esta nueva faceta de mi trabajo. Por suerte me fue bien. Entonces comencé Serie B y a la semana ya me metieron Serie A. Entonces hacía como 3 partidos a la semana. Yo estaba fascinado. Me iba a La Tacunga, me iba a Pelileo, me iba a Ambato, en Quito, maravillado. Y un día, después de transmitir un Chacaritas, el Nacional en Pelileo, me subo al carro para regresar y me llegó un mensaje de Álvaro Freire, que es el productor de ESPN Ecuador, y me dice que necesitaba hablar conmigo. Yo no tenía idea de qué se trataba, porque además yo en ese momento comenzaba también a levantarse las transmisiones de Star Plus. Entonces yo pensé que iba por ahí el tema. Y pues nada, cuando recibo la llamada al día siguiente y me dice para lo que se trataba, con la naturalidad que me dijo, yo no me lo podía creer, porque además me dijo, hola Chobo, ¿qué tal? Qué gusto. Yo al Álvaro le había conocido le había visto una vez previa, el 27 de enero, día de mi cumpleaños, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, Ecuador-Brasil, partido de eliminatorias. Yo estaba transmitiendo con Fabián Gallardo y Fabián es muy amigo de Álvaro, entonces Álvaro entró a la cabina, saludó con Fabián y me lo presentó. No lo había visto nunca más en mi vida. Y ahí me dijo Álvaro, sí, en Argentina te quieren allá para que seas el conductor de Sports Center para Ecuador. Te juro que yo no estaba pasando, porque yo... Creíste que estabas en una cámara oculta de Showmatch. Más o menos, sí, como ¿quién me está haciendo una pasada? Porque además yo Sports Center veo desde que tengo 6 años. Entonces, yo consumo Sports Center. Sí. Día y noche, mi novia le ha tocado adaptarse a Sports Center, porque yo llego a la casa, prendo la tele y ¿qué está? Sports Center. Y ahora que trabajo en Sports Center, más aún. Y me dice como que, pero es como que tienes el trabajo 24/7. Y nada, me dijeron tal cual que habían visto mi trabajo, habían seguido lo que había hecho en medios y que estaban interesados en que yo vaya a Argentina a conducir el Sports Center de Ecuador, y que si yo estaba interesado. Y de una, le dije que de una. Me dijo, ok, hay otros candidatos, pero ya con Tokay en Argentina saben, si termina siendo el elegido, se contactarán contigo en los próximos días. Y la típica que tú sientes que no es verdad, o sea que te va a caer. Es que hasta que no estés ahí en los estudios y suene la musiquita... Esto se cae. Y te soy sincero, comenzaron a pasar cosas de manera muy rápidas, en las cuales yo ya me percaté que iba a pasar, porque al día siguiente me llamó uno de los pesados de Gol TV a decirme, porque más yo les dije a los 10 bien súper sinceros, a mí me encanta la idea, pero hablen con Gol TV porque yo tengo un contrato con ellos y yo no voy o sea, yo tengo una ética laboral que va ante todo, por más de que yo tenga ganas de irme bien ahorita mismo, yo en este momento pertenezco a Gol TV. Me llamó uno de los productores pesadísimos de Gol TV a decirme literal, hablamos con ESPN, te quieren, tienes luz verde de nuestro lado, así que dale. Y de ahí
mi año comenzó a caer como fichas de dominó, hasta que un día me llamaron los jefes de acá de Argentina y me dijeron, necesitamos hacer un Zoom contigo para darte la propuesta. Tuvimos el Zoom y ahí mismo les dije que sí, de una, les dije, de seguro. Y ya de ahí todo ha sido una locura que después de casi 10 meses ya como que comienzo a identificar diferentes aspectos y a gozármela. Me la he gozado. Como pocas veces en mi vida estoy consciente de que esta parte de mi vida me la estoy recontra gozando. Y cuando se da lo del Mundial, más aún, porque yo no fui al Mundial de Brasil 2014 por lento, por quedado, por no hacer las gestiones económicas para poder costearte un viaje mundialista. Y cuando se venía el de Qatar, antes de que Ecuador clasifique, yo dije, a ese voy como sea, o sea, saco un préstamo, empeño algo, lo que sea. Tengo que ya ir a un mundial, lo tengo que vivir. Y cuando me contraté ESPN, fue como que no sé si me vayan a llevar, no tenía la certeza, pero tampoco podía inmediatamente decirles, oigan, si no me van a llevar, yo me voy por mi cuenta, ¿me entiendes? Entonces, no, como que me hice loco, apagué el tema y dije, veamos qué pasa sobre la marcha. Por suerte, porque en julio un buen día me citan así a una reunión y también como cuando me dijeron lo de Sports Center, me dijeron así súper relajados, queríamos preguntarte si quieres ir al Mundial. yo casi me desmayo, grité, claro, obvio, ¿dónde firmo? ¿A quién beso? ¿Qué hago? Y ya, de ahí todo lo que se dio en esos 40 días fue una maravilla, pues, porque fue la vez que más he trabajado en mi vida, la vez que menos he dormido en mi vida y la vez que más feliz he estado trabajando en mi vida, porque es el parque de diversiones por excelencia para el periodista deportivo que le gusta el fútbol. Sí. Sabes que es un sacrificio tenaz en todos los aspectos, pero también sabes que lo que estás viviendo le vas a contar a tus hijos, a tus nietos, a tu perro, al gato, a todo mundo, al desconocido que lo conoces el siguiente viernes, ni sabes, yo estuve en el Mundial y le cuentas y feliz de la vida. Entonces, fue maravilloso y fueron 40 días que se dividieron en 3 etapas, creo yo, del trabajo. Y cada etapa tuvo sus particularidades, cada etapa tuvo sus características, cada etapa me dio mucho en cuanto a aprendizaje. Yo siento que maduré mucho en mi trabajo y como persona en esos días. Fue maravilloso el encontrarme con ecuatorianos en Qatar. Fue maravilloso esto que te decía de lo que sentí en ese partido contra Uruguay en el 2001. En noviembre, no me acuerdo la fecha, pero era noviembre, octubre. 7 de noviembre. Eso, bien. Lo mismo, pero allá, o sea, que aparecía gente de Nueva York, ecuatoriana, que viajó desde Nueva York, gente de la costa, de la sierra, gente de Galápagos, gente que vivía en España, y todos éramos ecuatorianísimos, o sea, todos éramos como tenemos que ser siempre, o sea, todos con Ecuador en el pecho, todos, si había que ponerse algo, que sea la camiseta de Ecuador, si había que abrazarse a la bandera, nos abrazábamos. Me encantó. La verdad, la faceta de Ecuador en la fase de grupos para mí fue maravillosa. Cuando se acabó, no te puedo mentir, me dio ganas de regresar. O sea, cuando lo eliminan Ecuador, me dio ganas de ya mándenme, ya no quiero estar aquí. Ya el Mundial perdió sentido para mí. Ya comienza la tercera etapa, que es la etapa de... En cuanto a mi trabajo también cambia porque se vuelve un trabajo mucho más de estudios, porque me convertí en cronista de los Sports Center de toda la región y de los programas de debate de toda la región. Entonces yo salí en un montón de programas hablando de todo, tenía que saber de todo lo que estaba sucediendo en el Mundial, pero tuve la fortuna de que ahí me puse a vivir lo de los argentinos, que yo les quiero mucho a los argentinos porque me han dado mucho, aparte de que es un pueblo, yo creo que es el pueblo más futbolero que existe, del mundo. No conozco Inglaterra, me falta conocer ese lado futbolero, pero acá el fútbol realmente se vive como que ellos lo crearon, o sea, ¿me entiendes? Ellos se lo apropiaron y todo mundo es futbolero, hasta el no futbolero es futbolero, porque no me gusta el fútbol, pero soy hincha de Boca. ¿Cómo te explicas eso? Ajá, o sea, exacto. Sí, no tiene sentido. Aquí pasa eso. Entonces, fue el vivir eso, fue el ver que un sudamericano vuelva a ser campeón,
fue maravilloso, la verdad. Cada parte del Mundial fue maravilloso. Sé que va a ser irrepetible y tú sabes, Domingo, que en particular el Mundial de Qatar fue único por el tema de las distancias, por el tema de 4 partidos en un día, por el tema de que no te tenías que desplazar de ciudad en ciudad. O sea, fue una intensidad que creo no se va a vivir en ningún otro Mundial. Sí, no, nunca más vamos a volver a vivir una cosa así. Tal vez los Juegos Olímpicos son los que más se asemejen, pero nunca más vamos a volver a vivir una cosa parecida. ¿A quiénes veías en la tele que te encontraste? Que ahora son tus compañeros. Eso me pasaba con todos en los estudios de ESPN y yo no tenía vergüenza de ser el groupie. Sí. Yo iba y les abrazaba y les decía todo mi cariño, les expresaba todo mi cariño. El primero que se me fue la boca al piso fue con Fernando Palomo, porque yo a Fernando Palomo lo tengo en un pedestal desde antes de que sea la voz del FIFA. O sea, para mí es referente total. Y cuando lo vi, la típica de que hasta te trabas un poco, pude conversar y después al día siguiente, después de ese shock, al día siguiente éramos viendo el partido, comiendo pizza los dos, conversando de fútbol. Entonces era como, wow. A Mario Alberto Kempes, Carolina Guillén, todos estos personajes que yo los veía desde lejos, ahora estaban muy cerca y no solo que estaban muy cerca, sino que eran colegas míos y trabajaban en el mismo canal y compartíamos, hablábamos. Tuve la oportunidad de hacer programa para ESPN Estados Unidos con Jorge Ramos, que también es muy conocido. La verdad que fue maravilloso. Y aparte encontrarme con figuras del fútbol, o sea, con exjugadores. Imagínate que el partido Ecuador-Qatar, a mí ESPN me daba una entrada para los partidos. Entonces yo entro a mi localidad y particularmente para ese partido, el inaugural, la descosieron con la localidad porque era al lado del Hospitality y yo llego, me siento ya con la emoción del partido, Ecuador ya viene y regreso a ver a mi costado y lo tenía a Loco Abreu, lo tenía Mauro Silva, lo tenía Hugo Sánchez. Imagínate que con Hugo Sánchez pasé hablando todo el partido. Hugo Sánchez me preguntaba cosas de Ener Valencia a mí y yo era como, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Todo eso fue maravilloso, o sea, es gratificante porque a final de cuentas lo que sentí es que cada una de las decisiones, buenas o malas, que había tomado a lo largo de mi carrera, me llevaron a ese momento y valió la pena, Chovito, te quiero agradecer por este tiempo. Obviamente va a haber segundo episodio ojalá en un futuro cercano, porque quedan varias cosas de las cuales hablar, sobre todo de Qatar. Yo me iba de largo. En algún momento voy a tener que hacer un episodio de Qatar y voy a tratar una serie de episodios de Qatar para hablar con la gente, porque pasaron tantas cosas y todavía no hemos podido como procesar todo lo que vivimos. Yo, por ejemplo, me sigo emocionando, sigo viendo videos, de a rato salen unos nuevos, de a rato son los mismos que ya he visto 1 millón y me sigue emocionando, no solo con los nuestros de Ecuador, sobre todo con los de Argentina, o sea, sobre todo con esos, que finalmente es como lo que decíamos antes, que yo siento que nos adueñamos un poquito de ese sentimiento, porque por ahora lo vemos lejos. Ojalá que en los próximos años la situación para nosotros como ecuatorianos sea un poquito cerca, porque se vale soñar. Entonces es como tratar de llegar a ese punto. Te mando un abrazo grande. Gracias por ser uno de los primeros que clasificó a nuestro mundial, digamos, porque quiero ponerlo así. Que seas del Alex Aguinaga, el Team Delgado, el Clever Chalá, de los que venimos de un poco más hacia atrás, que sigas disfrutando, porque más bien de eso se trata. Se te ve, se te oye muy feliz, y yo también como me emociona como que la gente esté disfrutando, esté siendo feliz haciendo lo que hace, y que en algún momento de nuestros caminos podamos, ¿por qué no disfrutar una transmisión, otra ¿por qué no de Ecuador en un mundial? Más vale, Domingo. No, gracias a ti, ñaño, realmente la pasé de lujo, espero que lo podamos repetir y sabes del aprecio que te tengo, el cariño y sobre todo el ejemplo que también significas para mí en cuanto a tu carrera. Y nada, hay que seguirla y estoy seguro que ese lugar común para compartir lo que nos gusta hacer, que es periodismo deportivo, va a llegar y va a ser maravilloso.
el señor José Daniel Álvarez, más conocido como Chobo Álvarez, uno de los presentadores de ESPN de Ecuador. Estuvo conmigo en este 8º episodio. Te mando un abrazo grande, Chovito. Antes de despedir, le quiero mandar también un saludo al José Antonio Coca, porque sin él este espacio sería un poco más muerto de lo que es si no fuera por su música. Estén atentos, porque el próximo episodio es de números redondos y voy a tener una invitada importante, especial, en el próximo episodio. Les mando un abrazo grande.